Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, interno en medicina de la Universidad Mayor, y hoy día les vengo a presentar enterocolitis necrotizante. Primero, para irnos ordenando un poco, tenemos este índice que va desde la definición, pasando por epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, signos y síntomas, evaluación por laboratorio e imagen, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, llegando hasta la prevención. Primero, definir enterocolitis necrotizante es un trastorno caracterizado por necrosis isquémica de la mucosa intestinal que se asocia con inflamación severa, invasión de organismos formales de gas entérico, disección de gas hacia la pared intestinal y el sistema venoso portal. Un poco de epidemiología. Tenemos que esta es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en el periodo neonatal. Su incidencia va del 0,5 al 5% en recién nacidos vivos y es de mayor frecuencia durante las 2 primeras semanas de vida. La tasa de mortalidad que podemos extrapolar desde Estados Unidos ronda entre el 15 al 30%. Veremos que algunos factores de riesgo son, en un 90%, encontramos que son recién nacidos prematuros, recién nacidos de bajo peso, menores a 1500 gramos, que como factores de estrés como uso de forceps, parto prolongado, depresión neonatal. Tenemos alimentación enteral con fórmula, que está asociada también en un 90% de los casos, y el uso de fármacos como la indometacina. Dentro de la etiología tenemos que es multifactorial y las más importantes son estas 4 que tenemos aquí, que son primero los factores genéticos, donde tenemos la pérdida del gen HBI-EGF, que reconoce los componentes de las bacterias gram negativas, aumentando la susceptibilidad al daño. Tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, que se produce una isquemia selectiva, inmadurez intestinal, una barrera mucosa intestinal inmadura, motilidad y vaciamiento gástrico disminuido y inadecuada digestión, predisponen también al daño intestinal y la alimentación enteral. Tenemos las alteraciones de la microbiota y el flujo intestinal, mala digestión y estrés hiperosmolar. Podría desencadenarse una respuesta inflamatoria. Tenemos un poco de fisiopatología, que la dividimos en estos 6 pasos, que primero hay una distribución del flujo mesentérico, después hay una isquemia, hipercrecimiento bacteriano, una respuesta inflamatoria sistémica, formación de trombos intramesentéricos, aumento de la isquemia y necrosis intestinal que puede o no tener perforación. En este diagrama se ve mucho más claro que los factores de riesgo más los factores de recién nacido llevan a una lesión en el tracto gastrointestinal, lo cual nos lleva a una reacción aumentada del sistema inmune y activación de los receptores Toll-like, disrupción y apoptosis en el enterocito, que nos lleva a un aumento de la permeabilidad y alteración de la barrera intestinal, lo que lleva a una liberación de mediadores proinflamatorios, lo que nos lleva a una inflamación y disfunción circulatoria, llevando esto al daño de la mucosa y a la apoptosis y necrosis. Tenemos aquí en los signos y síntomas, los dividí entre recién nacidos prematuros y recién nacidos a término. Primero, en los niños recién nacidos prematuros, el signo más frecuente es un cambio repentino en la tolerancia a la alimentación. Vamos a encontrar residuo gástrico presente 4 horas después de la alimentación. Tenemos algunos signos abdominales como distensión, aumento del volumen residual gástrico, dolor a la palpación, vómitos, en su mayoría biliosos, diarrea, hematoquesia y secreción biliosa en sonda de alimentación enteral. Hallazgos sistémicos inespecíficos que incluyen apnea, insuficiencia respiratoria, letargo, inestabilidad de temperatura. Vamos a encontrar que entre el 20 y el 30% de los lactantes tienen una bacteriemia asociada, lo que puede contribuir a estos hallazgos abdominales, estos signos abdominales. Y tenemos algunos hallazgos físicos adicionales que son inespecíficos, como el eritema, las crepitaciones,
y la induración de la pared abdominal. En los recién nacidos a término, tenemos la presencia de una enfermedad o afección predisponente grave, como una cardiopatía congénita o sepsis, y en general estos pacientitos se alimentan con leche no humana. La presencia de enterocolitis necrotizante son similares a los lactantes prematuros y generalmente tienen un inicio temprano con una mediana de inicio de los síntomas entre 7 a 12 días. Todo esto incluye también al aspirado gástrico bilioso o la emesis biliosa, la distensión abdominal y la hemorragia rectal. Siguiendo con el esquema del índice, tenemos la evaluación radiológica, partiendo con la radiografía abdominal, que sirve para confirmar el diagnóstico y seguir la progresión de la enfermedad. Tenemos algunos hallazgos característicos, como el patrón de gas anormal con asas intestinales dilatadas, que es compatible con hilio, la neumatosis intestinal, donde hay burbujas de gas en la pared del intestino delgado. Aquí tenemos el estadio 2 y 3 de, de los estadios de Bell, que los vamos a ver más adelante. El neumoperitoneo suele aparecer cuando se produce una perforación intestinal, las asas centinela, una asa intestina que permanece en posición fija, y el gas venoso portal es un signo transitorio de entrada de gas bacteriano en el sistema portal que delimita los segmentos ramificados del árbol vascular. El procedimiento se toma, una radiografía se toma de cúbito supino para poder ver el neumoperitoneo, o de cúbito lateral con el lado izquierdo hacia abajo para detectar el aire en el abdomen, en particular sobre el hígado. Tenemos que se deben tomar radiografías seriadas para seguir el curso de la enfermedad, generalmente cada 8 o 12 horas durante los primeros días o hasta ver una mejora. Y en estas radiografías de mano derecha, partiendo con la del lado izquierdo, hay una distensión abdominal marcada debido a que en la parte de las asas intestinales están dilatadas y burbujas de gas en la pared intestinal debido a una neumatosis intestinal extensa, como lo podemos ver en este lugar. Tenemos que en el lado derecho hay una marcada distensión abdominal, neumatosis intestinal y sospecha de aire venoso portal, como lo indica la flecha, o puede ser un aire libre intraperitoneal, como lo podemos ver ahí. Siguiendo con las evaluaciones, tenemos la evaluación ecográfica abdominal, donde podemos ver cambios en el grosor de la pared intestinal, un engrosamiento de la pared intestinal, un aumento del flujo sanguíneo, el adelgazamiento de la pared intestinal con un fondo ecogénico central, puede indicar un intestino necrótico y una perforación inminente, el aumento de la vericogenicidad en la pared intestinal, detección ecográfica de las pequeñas burbujas de aire en la pared del intestino, alteraciones en la perfusión de la pared intestinal y perforación intestinal. La ecografía en general depende mucho de la experiencia del operador, también la disponibilidad entre las primeras 24 horas y los datos insuficientes para aplicar con precisión los hallazgos. Podemos ver que en este lado, en el lado derecho, donde está la imagen de los cambios ecográficos, vamos a ver que en el A, que es este de aquí, un flujo normal del intestino. En el B, cambios se muestran como un engrosamiento de la pared, como se ve aquí, y una hiperemia, como en aumento de la circulación. Tenemos en el paso C ya una persistencia del engrosamiento, lo que lleva a que la perfusión disminuya. Tenemos en el paso D ya un recién nacido más gravemente afectado. La mucosa comienza a desprenderse y la pared intestinal se vuelve mucho más delgada, pero aún persiste la perfusión y ya tenemos que en el paso D el desprendimiento continúa y la pared intestinal se adelgaza asimétricamente. Y esto hace que el flujo, ya cesó el flujo.
Dentro de la evaluación de laboratorio tenemos el hemograma, que tiene alteraciones en los recuentos de leucocitos, pero esto es inespecífico, igual que los recuentos absolutos neutrófilos menos de 1500, trombocitopenia. En los estudios de coagulación solamente se realizan si hay trombocitopenia o hay sangrado, más que nada por el riesgo de la coagulación intravascular diseminada, que es un hallazgo frecuente. La química sérica rutinaria se mide con electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina y pH, pero también son inespecíficos. Se realizan análisis de gases en sangre arterial cuando hay signos de compromiso respiratorio y evaluación de sepsis con hemocultivo, punción lumbar, cultivo peritoneal, peritonitis por cuando hay sospecha de peritonitis por perforación, PCR, pan cultivar. La hiponatremia también, el aumento de los niveles de glucosa y la acidosis metabólica son indicativas de un intestino necrótico o con sepsis, o la presencia de sepsis. Los niveles seriados de lactato pueden usarse para seguir la acidosis metabólica como indicadores de la progresión y curación de la enfermedad. Los factores inflamatorios en general son inespecíficos. Aquí tenemos el factor activador de plaquetas, la citocina, la interleuquinas 6 y 8 y los factores de necrosis tumoral, pero obviamente también son poco específicos. Ahora, para el diagnóstico se realiza con la clínica más el historial del recién nacido. Los vamos a dividir en pacientes leves, que no requieren cirugías con total recuperación, y severos, que van del 20 al 30% con necrosis intestinal severa y muerte. El diagnóstico definitivo se realiza a partir de muestras quirúrgicas intestinales o post-mortem que demuestren los hallazgos histológicos de inflamación intestinal, infarto y necrosis. Cabe destacar que la mayoría de los sobrevivientes no se dispone de un diagnóstico patológico, ya que mejoran con el tratamiento médico. Dentro de la muestra histológica vamos a encontrar necrosis coagulativa, congestión, hemorragia, edema de la mucosa, ulceraciones, microtrombos capilares, bulas, en neumatosis en submucosa y subserosa. En la imagen podemos ver principalmente la neumatosis, que son estos espacios entre las capas del intestino, en la zona entre la submucosa y la subserosa. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales, como el ilioséptico, que es importante evaluar todas las posibles fuentes de sepsis, atresia intestinal, enfermedad de Hirschsprung, hilio meconial, retraso de la alimentación del meconio, intolerancia a la alimentaria de la promioturez y alergia a la proteína de la leche de la vaca. Como ya he dicho antes, acá tenemos la clasificación de Bell modificada, que las divide en estadios, estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Aquí lo importante es destacar de que se los divide en criterios generales, criterios abdominales y criterios radiológicos. Dentro de los criterios generales vamos a ver una inestabilidad térmica y apnea y bradicardia dentro de los estadios 1A, 2A, 1A, 2B y 2A. Ya en el estadio 2B vamos a ver un estado más, un estado con acidosis metabólica, una leve trombocitopenia, y en el 2, ya en el 3B, en 3A vamos a encontrar hipotensión, apnea severa, acidosis mixta, coagulación intravascular diseminada y neutropenia. Y en el 3B, igual que en el 3A. Vamos a ver que dentro de los criterios abdominales vamos a encontrar a destacar sangre oculta en deposición en 1A y en 1B sangre visible. Ya en el 2A, 2B vamos a encontrar posible dolor abdominal, vamos a encontrar masas en el cuadrante inferior derecho abdominal, ya en el 3A vamos a encontrar un marcado dolor y más distensión abdominal, igual que en el 3B, y en los criterios radiológicos vamos a ver que los dos en el estado 1 vamos a encontrar normal o dilatación intestinal, ya en el 2A vamos a encontrar hilio y neumatosis intestinal, y ya en los estadios 3 vamos a encontrar un neumoperitoneo. La clasificación de Bell tiene una utilidad diagnóstica, pronóstica
y también orienta al tratamiento, como vamos a ver a continuación. Partiendo con el tratamiento del estado 1 o estadio 1, 1A, 1B, partiendo con ayuno mientras persiste la sospecha, instalar una sonda orogástrica abierta y medir residuos, procurar una vía venosa central, tomar hemograma, gases y electrolitos PCR, hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreción traqueal si está intubado y cultivo de LSR, y hacer una radiografía de abdomen. Se parte con una biterapia antibiótica, donde consideramos la ampicilina de 300 a 400 miligramos kilogramos al día, intravenoso, repartido en dosis cada 6 horas, y gentamicina 4 a 7 miligramos kilogramos día. Si el cuadro se descarta, hay que alimentar al paciente, al paciente desde las 72 horas y suspender los antibióticos, y si el cuadro clínico se define como una septicemia, se mantendrá el esquema antibiótico por lo menos 7 días y 14 si hay un aislamiento ya de algún germen. Tenemos el estadio 2, tenemos un ayuno por 7 días dependiendo de la gravedad, antibióticos por 10 días, 14 si hay un aislamiento de germen, se agrega metronidazol a los dos antibióticos ya anteriormente nombrados cuando aparezca la neumatosis, en este caso el metronidazol en dosis de carga de 15 miligramos kilogramos y luego 10 miligramos kilogramos cada 12 horas. Ajustar los antibióticos a los cultivos obtenidos y a la evolución del paciente, tomar medidas de prevención del shock, volumen y drogas vasoactivas, manejo riguroso del balance hidroelectrolítico, transfundir glóbulos rojos y plaquetas cada vez que sea necesario, radiología cada 6 o 8 horas y evaluación con cirujano infantil al menos 2 veces al día. Y tenemos el estadio 3, donde mantenemos todo lo anterior, un manejo agresivo del shock, enfrentamiento de los trastornos de coagulación, ventilación mecánica si aún no se ha iniciado, discutir con el cirujano de la procedencia de la intervención quirúrgica, ver si hay una perforación, que es la indicación absoluta. Tenemos que considerar el cambio empírico de antibióticos de tercera línea a vancomicina y ceftazidima. Vancomicina en la dosis inicial de 15 miligramos kilogramos, seguido de 10 miligramos kilogramos cada 12 horas. Ceftazidima, que va a depender, la cantidad de veces en el día va a depender de la cantidad de días. Si es menor o igual a 7 días, 50 miligramos kilogramos dosis cada 12. Y si es mayor de 7 días, 50 miligramos kilogramos dosis cada 8 horas. Y también podemos evaluar el uso de drogas de múltiples espectros que cubran gram positivo y negativo y anaerobios, como el meropenem, que igual depende de la edad. 20 miligramos kilogramos cada 12 horas, si es menor o igual a 7 días, y si es mayor a 7 días, 20 miligramos kilogramos cada 8 horas. Tenemos las indicaciones del tratamiento quirúrgico, que como ya había dicho antes, la única indicación absoluta de cirugía es la perforación intestinal, confirmada por neumoperitoneo de la radiografía, o por la verificación de bilis o deposiciones en la punción abdominal. Son indicaciones relativas de cirugía, el deterioro progresivo a pesar de máximas medidas médicas, gas en la vena porta, asa fija en la radiografía, eritema de la pared abdominal y masa abdominal palpable. Las indicaciones relativas deben evaluarse en el contexto de cada paciente, ya que a la fecha han demostrado no ser ni sensibles ni específicas. Dentro de las complicaciones a largo plazo, la primera secuela que tenemos es el síndrome de intestino corto, que en rigor estricto es un intestino inadecuado para absorber suficientes nutrientes que sostengan el crecimiento. En general, el intestino corto no depende de la resección intestinal, sino que depende de la función remanente. Tenemos la talla baja, que se observa en sobrevivientes, aún sin tener síndrome de intestino corto, y se han descrito múltiples déficits neurológicos, como compromiso intelectual, retraso del lenguaje, alteraciones sensoriales y menores habilidades sociales, sobre todo si fueron operados. Y por último, tenemos la prevención,
Que tenemos inducción de la maduración gastrointestinal. La incidencia disminuye significativamente después del tratamiento prenatal con corticosteroides. La alimentación exclusiva a base de leche materna y optimización de la alimentación entera. Tiene un efecto sinérgico, pudiendo reducir la incidencia a la mitad, y el uso de probióticos se ha asociado con una menor mortalidad, aunque no hay acuerdo sobre qué especies son más beneficiosas ni tampoco quiénes deben usarlo. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.